Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 3 versículo 19. El título se llama La conversión. Así dice Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Con frecuencia encontramos en las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el verbo convertir, usado en diferentes formas, como un mandato y propósito de Dios para los hombres. Por lo tanto, este tema es de suma importancia, ya que guiará al hombre a la vida eterna. La conversión no es cambiar de iglesia o denominación religiosa, no es cambiar de forma de vestir, va mucho más allá que esas cosas. Vamos a estudiar según Hechos capítulo 3 versículo 19, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. La palabra arrepentíos que utiliza la Biblia es la palabra griega metanoia. Es una palabra compuesta en donde meta significa cambio y noia significa mente. La palabra nos quiere decir que el arrepentimiento es un cambio de mente. El cambio no solo debe ser por fuera, sino por dentro. Un cambio total de nuestra mente. Es un cambio no en la forma de actuar, sino en la forma de pensar. De eso depende tu conversión. La batalla por el pecado comienza en tu mente, no en tu comportamiento. Si quieres cambiar tu forma de actuar, comienza por cambiar tu forma de pensar. La manera en que pensamos determina cómo vivimos y quiénes somos. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que derribar todo pensamiento nuestro. De eso se trata la metanoia, cambiar nuestro pensamiento a los de Jesús, pensar como Él pensaba, ser cautivo todo pensamiento a la obediencia a la palabra de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús decía, es necesario nacer de nuevo. En Juan capítulo 3 versículo 3, de eso se trata el nacer de nuevo, un cambio radical de nuestra mente. La palabra arrepentíos, que está en griego metanoia, está relacionada a convertíos, que es la palabra griega estrofo, que significa virarse, o sea, cambiar de dirección, un giro en tu mente. Por lo tanto, al cambiar tu mente, este cambio te hará cambiar de dirección. Irás por el camino correcto, que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, en Juan 14, versículo 6. Eso significa arrepentidos y convertidos, un cambio de mente para que recapacitemos y hagamos un alto en nuestra vida diaria y lo hagamos como Dios nos manda en su palabra. Luego continúa diciendo en Hechos, capítulo 3, versículo 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Al haber un verdadero cambio de mente y corazón, se renueva nuestra forma de vida. Son borrados nuestros pecados y de donde viene la presencia de Dios como un tiempo de refrigerio. El refrigerio es un tiempo de descanso en donde toma un aperitivo para agarrar fuerza, para seguir trabajando, para luego llegar a la cena. Eso viene de la presencia de Dios, ese descanso que es la paz que solo Dios puede dar. Por eso Jesús dice que Él es nuestro descanso. Sale en Marcos capítulo 2 versículo 28. Él es nuestro reposo. Es donde nuestra mente y corazón descansan y nos da la fuerza que necesitamos a través de su palabra para seguir adelante. Nosotros necesitamos ese tiempo de refrigerio a diario. ¿Cómo lo encontramos? Buscando su presencia en oración, lectura de su palabra, adorando para soportar las pruebas, tribulaciones y nuestras cargas sean ligeras, como nos dice Jesús en Mateo capítulo 11 versículo 30, que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Al llegar el tiempo de refrigerio,
En la búsqueda de su presencia será fácil su yugo y ligera nuestra carga. No la sentiremos porque Dios nos dará la fuerza que necesitamos. Él nos da la fuerza a diario que necesitamos. Pero como la encontramos con la búsqueda de su presencia, en oración, en lectura de su palabra. Todo lo que pasemos valdrá la pena por la gran cena que tendremos con nuestro Señor Jesucristo, en donde nos sentaremos a comer con el Rey, a gozarnos de todo lo que nos tiene preparado nuestro Rey Jesucristo. Como podemos ver, el significado de conversión es un cambio, pero este cambio es mucho más profundo que el pasarse de una agrupación cristiana o pseudo cristiana a otra. El arrepentimiento es el dolor que sentimos de haber pecado y ofendido a Dios. No es una mera emoción, sino un verdadero cambio, una vuelta completa en nuestro camino. Las lágrimas de arrepentimiento no bastan si a ellas no se acompaña un firme propósito de no volver a pecar y un positivo cambio de vida. La conversión es un cambio interior del alma y consiste en un cambio de carácter, cuando es real y profundo. Hay varios tipos de conversión, pero nos vamos a enfocar en dos. Por ejemplo, vamos a ver la conversión del apóstol Pablo y la conversión del apóstol Pedro. Primero miremos la conversión del apóstol Pablo, el cual es llamado el apóstol de los gentiles. La conversión de Pablo fue radical. Él tuvo un cambio de mente y corazón instantáneo y lo llevó a dar un giro total en su vida. Pablo era un estudiante de la ley y él creía que estaba en la verdad. No fue hasta que tuvo un encuentro con Jesús, que es la verdad, que sus ojos fueron abiertos y reconoció que era pecador. Solo así reconoceremos que somos pecadores cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla de arrepentidos y convertidos porque él lo vivió. Por eso él nos aconseja que tengamos un verdadero arrepentimiento y conversión como él la tuvo. En Pablo se cumple lo que Jehová dijo en Jeremías capítulo 15, versículo 19, que dice así la palabra: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pablo se convirtió, tuvo un cambio de mente increíble. Jehová lo restauró y Pablo estaba delante de Jehová buscando de Dios de todas las formas. Y con eso entresacó lo precioso que él tenía, que había en él, de lo vil que fue. Pablo era una amenaza para los cristianos, le hacía persecución. Él estaba decidido a erradicar a los cristianos. Según él, hacía la voluntad de Dios, matando a personas inocentes. Pablo estaba presente cuando apedrearon a Esteban, hasta la muerte. Él iba de casa en casa, sacando a rastras a hombres, mujeres, niños, ancianos, y los metía a la cárcel. Eso vil hacía Pablo, pero con el encuentro que tuvo con Jesús, él tuvo una conversión total y Dios sacó lo precioso que tenía Saulo. Por ejemplo, él escribió 13 cartas, o sea, 13 libros del Nuevo Testamento. Así Dios saca lo precioso que tenemos de la vida vil que hemos llevado. Pablo era la boca de Jehová predicando la palabra y así se convirtieron muchos a él. Él en ningún momento se convirtió en ellos. Así tenemos que ser los cristianos, sobresalir entre los que no son cristianos, demostrando lo precioso que Dios ha sacado de nosotros, no permitiéndonos convertirnos al mundo, sino que el mundo se convierta a nosotros. Dar el ejemplo como cristianos, no copiar en nada al mundo. En estos tiempos queremos vivir un pie en el mundo y otro en los caminos del Señor. Copiemos a Jesús, que Él es nuestro máximo ejemplo a seguir. Así hay muchos cristianos que tienen un cambio radical total en sus vidas, que son ejemplos para muchos cristianos. Vamos con el segundo tipo de conversión. El segundo tipo de conversión es la del apóstol Pedro. Y es aquella que tiene lugar después de una gran lucha interior, quien avanzó espiritualmente a pesar de serias caídas y retrocesos. Pedro era un hombre de carácter impetuoso y en momentos de celo espiritual podía exclamar: Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Eso sale en Juan capítulo 6, versículo 68. Esto demuestra que había comprendido quién era Jesús, tal como lo declaró. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero pocos meses más tarde negaría al Señor y tendría que oír la pregunta de Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Podemos afirmar que Pedro llegó al pleno conocimiento del Cristo después de una serie de crisis en su vida espiritual. Pero Jesús creyó en Pedro y conocía lo precioso que tenía. Por eso, confiado en él, le dijo: apacienta mis ovejas y cordero. Dios nos conoce muy bien y sacará de nosotros lo precioso y lo usará para su reino, como lo hizo con el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Al final, el apóstol Pedro tuvo una conversión total, como el apóstol Pablo, un cambio de mente y corazón. Así vemos dos tipos de cristianos, unos que nos convertimos a Dios totalmente de manera radical y otros que nos cuesta. Está en nosotros que se cumpla este cambio, esta metanoia, que es el cambio de mente. ¿Cuántos cristianos sabemos que no hemos tenido un verdadero arrepentimiento y vivimos un círculo vicioso en donde damos vueltas y quedamos en lo mismo, haciéndosenos una vida monótona? La conversión es un acto único en tu vida. Después viene el proceso de la santificación, que son procesos y periodos que vas alcanzando en la vida hasta lograr la estatura de un varón perfecto en Jesucristo. Si no somos totalmente convertidos, si no tenemos una metanoia o cambio de mente, estamos perdiendo cosas preciosas que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, en donde Dios te quiere entregar, pero no puede hacerlo porque no hay un cambio en ti. Cuando el apóstol Pablo llegó a una iglesia, que sale en Hebreos capítulo 5, versículo 11, cuando mira, dice: tengo que comunicarles tantas cosas profundas del Espíritu Santo, pero no puedo hacerlo, pues se han hecho tardos de entendimiento. La falta de cambio de mente es la que nos hace tardos de entendimiento, lo que nos quiere revelar el Espíritu Santo. Si no tienes un cambio de mente, nunca descubrirás tus dones y no experimentarás los misterios que el Espíritu Santo te quiere revelar. Y tenemos años de estar en la iglesia y trabajamos en la iglesia, pero no somos totalmente convertidos. No hay una conversión, una metanoia. Es triste porque nunca recibirás esas cosas preciosas que quiere darte el Espíritu Santo. Siempre seguimos en lo mismo. No hay un cambio. ¿Cuántos cristianos hay así? Habemos así, que tenemos años de estar en los caminos de Dios. Trabajamos para el Señor. Somos grandes predicadores a veces, pero no hay un cambio. No hay una verdadera conversión como la de Pablo, como nos explica el apóstol Pablo. A veces dejamos una iglesia y vamos de iglesia en iglesia porque queremos encontrar la iglesia perfecta. Solo porque nos hicieron mala cara nos vamos a otra iglesia. Porque no me saludó nos vamos a otra iglesia. Y eso demuestra que no estás verdaderamente convertido, que no has pasado por una metanoia, como nos explica el apóstol Pablo. Seguimos en lo mismo y vamos de iglesia en iglesia como las olas del mar. Tenemos que buscar de Dios, buscar de su palabra, para que se cumpla esa verdadera conversión como la que tuvo Pablo y el apóstol Pedro. Espero les haya gustado y me hayan entendido el tema que quise explicar. Dios bendiga a su familia, bendiga a sus niños, ángeles acampen alrededor de ustedes, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga y les guarde. Amén.